Amigas y amigos, buenos días. Bienvenidos a Entrevista al Amanecer por Venevisión. Les saluda Gregorio Rojas. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Albany Granado, economista junior de Econométrica. Bienvenida. Gracias por comenzar el día con nosotros. Muchísimas gracias, Gregorio. Para mí es un placer. ¿Cómo está Venezuela hoy cuando vemos el país desde los indicadores económicos? Fíjate, Venezuela desde octubre, según nuestras estimaciones de Econométrica, entró en un proceso hiperinflacionario. Venezuela ya venía registrando inflaciones elevadas y estas inflaciones elevadas, si no se atajan con un plan de ajustes, terminan en hiperinflaciones. El ritmo de crecimiento de los precios se ha acelerado notablemente desde octubre. El último trimestre del año normalmente es de inflación elevada estacionalmente. Pero a eso tenemos que añadirles todas las presiones inflacionarias que se han acumulado en nuestra economía, una mayor utilización del financiamiento monetario del déficit público, lo que termina aumentando los medios de pago e incide directamente en los precios de los bienes y los servicios. Hablamos de hiperinflación cuando hablamos de qué porcentaje mensual. Cuando la inflación mensual alcanza una tasa de variación de alrededor de 50% o más. Esta realmente es una definición técnica que es la más aceptada por los economistas de Kagan, pero realmente Venezuela ya venía de inflaciones muy altas en un contexto mundial donde más bien se está hablando del problema de la deflación. Los países desarrollados ahorita están hablando del problema de la deflación. Y Venezuela ahorita tiene una inflación que ha superado el umbral del 50% mensual. En diciembre alcanzó 98%. Eso quiere decir que en promedio todos los precios de la economía se duplican en un mes. Ahora, cuando pensamos en el escenario de la hiperinflación, ¿tiene una duración aproximada, estimada, que dure esta condición? Me imagino que tiene que ver mucho también las decisiones o las medidas que tomen los gobiernos, pero sí. ¿Cómo se maneja, en qué tiempo suele durar la hiperinflación? Fíjate, Gregorio, realmente es variable y depende de la experiencia de cada país. Hay países como Nicaragua que vivieron 4 años en hiperinflación. Otros países pasaron alrededor de 2 meses, pero eso depende de la agilidad del gobierno de tomar las medidas de envergadura que realmente corrijan los desequilibrios en la economía. El déficit fiscal elevado que es financiado a través del Banco Central de la República. Las deficiencias en la economía, los desequilibrios en la economía que se ve desde Econométrica hoy en Venezuela, ¿cuáles son? Un control de cambio, un tipo de cambio sobrevaluado de 10 bolívares por dólar, ese tipo de cambio debe ser desmontado. Un déficit fiscal elevado que es financiado mediante el Banco Central. Tenemos restricciones, necesitamos acudir a un financiamiento externo, necesitamos acudir al Fondo Monetario Internacional. No se puede desmontar un control de cambio si no tienes los dólares para defender el tipo de cambio y que no ocurra una mayor depreciación. Tenemos también una oferta de bienes y servicios colapsada, tenemos muchísimas restricciones para que las empresas realmente puedan producir los bienes y servicios que la población necesita. Entonces tenemos presiones inflacionarias tanto de demanda como oferta, que es necesario corregir. ¿Qué va a pasar después de la hiperinflación? Fíjate, estos procesos no son eternos. Necesariamente traen consigo cambios de profundidad tanto en política monetaria como fiscal y también en algunos casos cambios políticos. Para decirlo en cristiano, todo lo que sube tiene que bajar. Exactamente, Gregorio. Ahora, ¿qué pasa después de esto, después de estos cambios? ¿Cuál es el primer indicador que viene después de la hiperinflación? ¿A qué se enfrenta el consumidor cuando va a comprar después de la hiperinflación? Fíjate, te enfrentas con la incertidumbre, simplemente la distorsión, la volatilidad que tiene la inflación, la variabilidad que tienen los precios, simplemente tanto el productor como el consumidor ya no se pueden imaginar en cuánto van a estar los precios al día siguiente. Entonces te enfrentas con esa incertidumbre, te enfrentas con un aumento cada vez más acelerado de esos precios, que aunque el gobierno aumente los salarios, simplemente estos se ven prácticamente diluidos, no importa cuántas veces el gobierno aumente los salarios, el poder de compra, la cantidad de bienes que puede comprar tu salario cada vez se ve más mermada. El Sendas publicó unas cifras interesantes
acerca de en cuánto cerró la cesta alimentaria en el 2017. Hablaba de que cerró por encima de 16 millones y hablaba un aumento de 129,5% en tan solo 30 días, un aumento que ellos califican de inédito. Diciembre, ¿en cuánto se estima normalmente que en el último trimestre del año sea una inflación que tú dices regular, que se supone que suben los precios? Fíjate, eso es difícil de decir en el contexto venezolano, porque Venezuela desde alrededor de ya 4 años lleva con una experiencia inflacionaria. Nosotros siempre hemos tenido una inflación de 2 dígitos anual y que se ha acelerado. El año pasado fue de 3 dígitos. El año 2016 fue de 3 dígitos. El año pasado, 2017, cerró en 4 dígitos. Entonces, realmente decir que este es el umbral más alto, no. En Venezuela eso cambia todos los meses. Según Econométrica, según nuestras estimaciones, la inflación de alimentos alcanzó alrededor de 138% en diciembre. Es el resultado más alto de inflación mensual, según nuestras estimaciones que comenzaron en septiembre del 2015. Simplemente alimentos fue de los grupos que más aumentó, que más aceleradamente sufrieron cambios en sus precios, y eso es lo que más le afecta a la hora al consumidor. Ahora, veamos el escenario para el 2018. ¿Qué se proyecta si no hay medidas? Fíjate, la inflación se va a seguir acelerando. No hay manera de detener esta espiral si no hay medidas. Simplemente podemos estar hablando ya de tasas de inflación de 5 dígitos. Por lo mínimo, si la inflación en enero llega a ser alrededor de 100%, estamos hablando de una inflación interanual de alrededor de 5.000%. Y esto se puede acelerar aún más. Simplemente estos procesos son ajustes de precios acelerados, lo cual, a mi parecer, va a traer necesariamente cambios políticos, porque de otra manera el consumidor va a seguir golpeado. Nos queda un minuto, pero hay que tocar el núcleo de la sociedad, la familia. Con toda esta situación de una cesta alimentaria que cerró 2017 por encima de los 16 millones de bolívares, ¿qué hacen las familias? ¿Qué decisiones toman? ¿Qué dejan de comprar y qué priorizan? La situación es grave, sobre todo para los asalariados. Te privas de muchas cosas. Ya creo que muchas de esas familias ya ni siquiera se imaginan un tiempo de recreación o ocio, por lo cual la inflación de los cines y todo eso puede ser ya no representativa de ellos. Restringes aún más el consumo, y lo más triste es que restringes el consumo de bienes básicos. Simplemente tratas de disminuir comidas porque simplemente tu salario ya no puede comprar la misma canasta de bienes y servicios, incluso de alimentos. Albany, gracias por este panorama que nos acabas de dar de la situación del país. Gracias. Nos acompañó Albany Granado, economista junior de Econométrica, en Entrevista al Amanecer. Amigos, gracias por acompañarnos. 6 minutos nada más, primer contacto, y a las 6:30 de la mañana la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Feliz día para todos.